Hoy os traigo un tema que puede cambiar vuestras vidas por completo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de insatisfacción? Esa sensación de que el tiempo pasa y las oportunidades desaparecen, como si estuvieran en un lugar del que no pueden salir. Pero déjame decirte algo, nunca es tarde para hacer un cambio. En este video te traigo 20 lecciones transformadoras del estoicismo que te ayudarán a concentrarte en ti mismo y ver el cambio que deseas. Aquí no vamos a hablar solo de teoría. Quiero que te sientas identificado y reconozcas el dolor que llevas dentro de ti. Pero también quiero que sepas que siempre hay tiempo para el cambio. El momento de actuar es ahora, no esperes más. Así que únete a mí en este autodescubrimiento y crecimiento personal, donde te mostraré soluciones prácticas y poderosas que te permitirán transformar tu vida de adentro hacia afuera. Antes de comenzar, me encantaría saber de dónde nos estás viendo. Déjanos un comentario y cuéntanos tu país o ciudad. Quiero crear una conexión contigo y saber cómo este contenido puede llegar a más personas como tú. Empecemos. Lección 1. Discernimiento y gratitud. Imagina que tienes un pequeño tesoro en tu corazón, un cofre que guarda las cosas más valiosas de tu vida. ¿Sabías que puedes llenarlo de gratitud? Así es, la gratitud es como una llave mágica que abre ese cofre y te muestra lo hermoso que ya tienes. Piensa en un día cualquiera. Te levantas, miras por la ventana y ves el sol brillando. Eso es algo por lo que estar agradecido. En vez de enfocarte en lo que te falta, como un juguete nuevo o un viaje a un lugar lejano, mira lo que ya te rodea. Tus amigos, tu familia, tu comida favorita. Cada uno de estos momentos es una joya en tu cofre de gratitud. Esto es lo que los estoicos, como Epicteto, nos enseñaron. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Así que, si decides ser agradecido, tu mundo se verá más brillante. Ahora, hablemos del discernimiento. Este es un concepto un poco más complicado, pero imagina que tienes un superpoder, la capacidad de ver lo que realmente importa. Cuando sientes tristeza porque no tienes un juguete nuevo, piensa en lo que realmente es importante. ¿Te gustaría ser rico en cosas materiales o rico en amistades? Los estoicos nos enseñan a ver las cosas como realmente son. Si tu amigo se siente mal, puedes usar tu discernimiento para entender que no siempre se trata de ti. Puede que necesite tu apoyo. Así que, en vez de pensar en ti mismo, piensa en cómo puedes ayudarlo. Esta forma de pensar no solo te ayuda a ser un buen amigo, sino que también te hace sentir bien contigo mismo. Un buen ejemplo de esto es Marco Aurelio, un emperador romano que escribió sobre la importancia de la gratitud y el discernimiento en su diario. Él nos decía que, al despertar cada mañana, deberíamos recordar que habrá cosas difíciles durante el día, pero que también hay muchas razones para estar agradecidos. Esta es una excelente manera de comenzar el día con una mentalidad positiva. Así que, la próxima vez que sientas que algo no va bien o que no tienes lo que quieres, recuerda abrir tu cofre de gratitud. Encuentra esas joyas que ya tienes y úsalas para ayudarte a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Tú tienes el poder de decidir cómo te sientes. Cuando practiques esto, notarás que poco a poco tu vida se llena de momentos especiales. Desde ese delicioso desayuno que te hace sonreír hasta la risa de tus amigos. La vida se vuelve más colorida y emocionante cuando aprecias lo que ya tienes y usas tu discernimiento para elegir cómo enfrentar cada situación. Así que a llenarte de gratitud y a usar tu superpoder de discernimiento. Lección 2. Resiliencia ante los desafíos.
La resiliencia es una habilidad vital en nuestra vida diaria, especialmente cuando nos enfrentamos a desafíos. Imagínate un bambú. Aunque se doblegue ante la tormenta, siempre vuelve a su posición original. Así es como deberíamos ser frente a las adversidades. En nuestra jornada, encontrar obstáculos es inevitable, ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones personales o en la búsqueda de nuestros sueños. Pero lo que realmente cuenta es cómo respondemos a esos momentos difíciles. Primero, es fundamental reconocer que el dolor y el fracaso son parte de la vida. Aceptar esta realidad nos ayuda a prepararnos para afrontar las pruebas. Si podemos ver el fracaso no como un final, sino como una oportunidad para aprender, comenzamos a cultivar una mentalidad resiliente. Por ejemplo, piensa en una situación en la que te hayas sentido abrumado. En lugar de rendirte, ¿qué pasaría si decidieras analizar lo que salió mal y cómo podrías mejorar la próxima vez? Esta reflexión es clave para el crecimiento personal. Además, rodearte de personas que te apoyen puede hacer una gran diferencia. Las relaciones sólidas son un pilar de la resiliencia. Cuando tienes un círculo de apoyo, te sientes más capaz de enfrentar los retos. No dudes en buscar ayuda y compartir tus preocupaciones con aquellos que te entienden. La vulnerabilidad no es debilidad, es una muestra de fortaleza. Abrirte a los demás puede brindarte perspectivas valiosas que quizás no habías considerado. La práctica de la gratitud también juega un papel importante en la resiliencia. Agradecer las pequeñas cosas en momentos difíciles puede cambiar tu perspectiva. En lugar de enfocarte solo en lo negativo, identificar lo positivo en tu vida, por mínimo que sea, te dará fuerzas para seguir adelante. Este cambio de enfoque es poderoso. Cada día intenta escribir 3 cosas por las que te sientes agradecido. Con el tiempo, notarás un cambio en tu mentalidad. Además, la autocompasión es esencial. Muchas veces somos nuestros peores críticos. En lugar de castigarnos por los errores, debemos aprender a tratarnos con amabilidad. Pregúntate, ¿qué le dirías a un amigo que está pasando por lo mismo? Muy probablemente le ofrecerías palabras de aliento y comprensión. Hacer esto contigo mismo puede ser transformador. Creer que puedes mejorar y aprender de tus experiencias te impulsa a enfrentar los desafíos con determinación. Recuerda que cada obstáculo superado te acerca más a tus objetivos. No temas el fracaso, acéptalo como parte de tu camino. Con cada intento te fortaleces y te preparas para lo que venga. La resiliencia no es solo una respuesta a los desafíos, es una forma de vivir. Al desarrollar esta habilidad, no solo te vuelves más fuerte ante las adversidades, sino que también te abres a nuevas oportunidades de crecimiento y aprendizaje en tu vida. Lección 3. Amor y relaciones. Hablar de amor y relaciones es adentrarse en uno de los temas más profundos y complejos de la experiencia humana. El amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que nos impulsa, nos transforma y, en ocasiones, nos desafía. Desde el amor romántico hasta el amor por la familia y los amigos, cada relación tiene su propio matiz y significado. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que estas conexiones sean tan significativas? Primero, hay que entender que las relaciones no son solo sobre el amor que sentimos, sino también sobre el amor que damos. La calidad de nuestras relaciones se basa en la comunicación, la confianza y la empatía. Imagina que estás en una conversación con alguien especial. Si no hay escucha activa, esa conexión se puede desvanecer rápidamente. La verdadera magia ocurre cuando te permites ser vulnerable y compartes tus pensamientos y sentimientos más profundos. Esto no solo fortalece el vínculo, sino que también crea un espacio seguro
donde ambos pueden crecer. Además, es esencial reconocer que las relaciones requieren esfuerzo y compromiso. No se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de construir algo hermoso juntos. Es normal enfrentar altibajos, pero lo importante es cómo se afrontan esos desafíos. La resolución de conflictos es parte del proceso. Aprender a manejar desacuerdos con respeto y consideración puede hacer que una relación se fortalezca. Aquí, la honestidad juega un papel crucial. No se trata de evitar conflictos, sino de abordarlos de manera abierta y sincera. El amor propio también es fundamental. No se puede dar lo que no se tiene. Aprender a amarte a ti mismo es el primer paso para poder ofrecer amor a los demás. Esto implica cuidar de ti, reconocer tus propias necesidades y establecer límites saludables. Cuando te valoras a ti mismo, atraes relaciones que reflejan esa autoestima. Piensa en lo que te hace sentir bien contigo mismo, ya sea practicar un hobby, meditar o simplemente tomarte un tiempo para ti. Estas pequeñas acciones construyen una base sólida para cualquier relación. La amistad, por otro lado, es el corazón de muchas relaciones amorosas. Cuando construyes una relación sobre la amistad, estableces un lazo más profundo que va más allá de la atracción física. Disfrutar del tiempo juntos, compartir risas y ser cómplices en las aventuras de la vida son ingredientes que hacen que cualquier conexión sea más significativa. Recuerda que las relaciones también son una danza. A veces es necesario dar un paso atrás para permitir que el otro brille. Finalmente, la gratitud es un componente esencial que a menudo se pasa por alto. Apreciar a las personas que tenemos en nuestra vida y expresar ese agradecimiento puede fortalecer los lazos. No se trata solo de agradecer los grandes gestos, sino también de reconocer las pequeñas cosas. Un simple gracias puede iluminar el día de alguien y reforzar la conexión emocional. Cada experiencia, ya sea positiva o negativa, nos enseña algo valioso sobre nosotros mismos y sobre cómo nos relacionamos con los demás. En este camino, la clave está en la apertura, la comunicación y el compromiso de nutrir esos lazos. A medida que profundizamos en nuestras relaciones, descubrimos no solo el poder del amor, sino también la belleza de la conexión humana en todas sus formas. Lección 4. Autoconfianza e integridad. Imagina que estás jugando un juego en el que debes cruzar un camino lleno de obstáculos. Cada vez que superas un desafío, tu confianza crece. Eso es lo que hace la confianza en uno mismo. Cuando crees en ti mismo, resulta más fácil afrontar lo que se avecina. La confianza en uno mismo es como un superpoder que todos podemos desarrollar. Los estoicos, que fueron sabios hace muchos años, hablaron mucho de esto. Creían que la verdadera fuerza viene del interior. Para ellos era importante ser honestos consigo mismos y con los demás. A esto se le llama integridad. Si dices que vas a hacer algo, será mejor que cumplas tu palabra, ¿verdad? De esta manera, la gente confía más en ti y te sientes mejor contigo mismo. Un buen ejemplo de esto proviene de un estudio realizado con niños que tuvieron que completar acertijos difíciles. Cuando creyeron que podían solucionarlo, lo hicieron mucho mejor que quienes dudaban de sí mismos. Es como si la confianza en uno mismo fuera una luz que te ayuda a ver el camino con mayor claridad. Ahora, piensa en cuando te enfrentas a un desafío, como hablar en público o intentar algo nuevo. Si estás nervioso, podrías empezar a pensar, ¿qué pasa si fracaso? Pero espera, los estoicos nos enseñan a cambiar este pensamiento. En lugar de ello, podría preguntarse, ¿qué puedo aprender de esto? Eso hace toda la diferencia. Y cuando se trata de integridad, es como ser el héroe de tu propia historia. Si siempre haces lo que dices, la gente lo notará.
Es posible que un amigo tuyo incluso no esté seguro de confiar en ti si no cumples tus promesas. Así que recuerda que ser fiel a ti mismo y a los demás es muy importante. Los estoicos también decían que debemos aceptar que no todo está bajo nuestro control. No puedes controlar lo que los demás piensan o dicen, pero puedes controlar tus acciones y cómo reaccionas. Te da una fuerza increíble. Al concentrarse en lo que puede hacer, será más fácil tener confianza y integridad. Piense en la confianza en uno mismo como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Intenta hacer pequeñas cosas que te desafíen, como presentar un proyecto en la escuela o ayudar a un amigo. Cada vez que haces esto, estás ganando confianza. Y así, cuando tienes confianza en ti mismo y eres íntegro, estás abriendo puertas a nuevas oportunidades y aventuras. Te sientes bien contigo mismo y con los demás. Después de todo, todos queremos que nos vean como personas en las que se puede confiar. Lección 5. Humildad y aprendizaje. La humildad es una de las virtudes más poderosas que podemos cultivar en nuestra vida, y Epicteto, el famoso filósofo estoico, nos ofrece lecciones valiosas al respecto. La humildad no se trata de menospreciarnos ni de desvalorizar nuestras capacidades. En cambio, se trata de reconocer nuestras limitaciones y estar abiertos a aprender de cada experiencia que la vida nos presenta. Imagina que estás ante un desafío. En lugar de asumir que ya lo sabes todo, la humildad te invita a adoptar una mentalidad de aprendizaje. Cada persona que conoces tiene algo que enseñarte, ya sea un colega en el trabajo, un amigo o incluso un extraño en la calle. Todos tienen sus propias experiencias y perspectivas que pueden enriquecer tu vida. Escuchar con atención y valorar las opiniones de los demás no solo te ayuda a crecer, sino que también fortalece tus relaciones. Epicteto enfatizaba que el verdadero conocimiento comienza con el reconocimiento de la propia ignorancia. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado por tus propias creencias? La humildad te permite deshacerte de esas cadenas. Cuando te das cuenta de que no lo sabes todo, te abres a nuevas ideas y posibilidades. La vida es un proceso continuo de aprendizaje, y cada error es una oportunidad disfrazada. En lugar de avergonzarte por tus fracasos, míralos como peldaños hacia el éxito. Además, la humildad nos enseña a ser más compasivos con los demás. Cuando entendemos que todos estamos en diferentes etapas de aprendizaje, se nos hace más fácil ser pacientes y comprensivos. La crítica se transforma en una oportunidad para ofrecer apoyo y aliento. Al final del día, somos humanos y todos enfrentamos luchas y desafíos. Practicar la humildad en nuestras interacciones diarias no solo beneficia a quienes nos rodean, sino que también nos enriquece a nosotros mismos. No olvides que la humildad también implica aceptar el hecho de que siempre habrá más por aprender, ya sea que busques mejorar en tu profesión, profundizar en una habilidad o simplemente comprender mejor a las personas que te rodean. Mantener una actitud humilde te abrirá puertas. La curiosidad se convierte en tu mejor aliada cuando reconoces que la vida está llena de lecciones valiosas. Es el fundamento sobre el cual construimos nuestra capacidad para aprender y crecer. Con cada experiencia que enfrentas, ya sea positiva o negativa, hay una lección esperando a ser descubierta. Mantén tu mente y tu corazón abiertos y permite que la humildad guíe tu camino. Si encontraste valor en este contenido y crees que puede ayudar a más personas en su camino hacia el crecimiento personal, no dudes en dejar tu like. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando más videos que inspiran y transforman vidas. Lección 6. Acción y oportunidades. La vida, en su constante movimiento, nos presenta innumerables oportunidades,
pero a menudo nos encontramos paralizados por el miedo o la indecisión. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos recordaba que la acción es la clave para aprovechar esas oportunidades. No se trata solo de esperar a que las cosas sucedan, sino de tomar las riendas de nuestra vida y actuar. Imagina que tienes un sueño que anhelas perseguir, ya sea un nuevo proyecto, una meta personal o simplemente un cambio en tu rutina diaria. La primera lección que nos deja Marco Aurelio es que la acción es el primer paso hacia la realización. No importa cuán pequeño sea ese primer paso, lo importante es darlo. A menudo la idea de avanzar nos abruma, pero si podemos descomponer nuestras metas en tareas más pequeñas, se vuelve mucho más manejable. Por ejemplo, si quieres escribir un libro, en lugar de pensar en la obra completa, comienza con un párrafo cada día. Esa pequeña acción diaria se acumulará y con el tiempo te llevará a tu objetivo. Aquí es donde entra la filosofía estoica. No se trata de lo que nos sucede, sino de cómo reaccionamos ante ello. Marco Aurelio nos insta a no dejar que las circunstancias externas nos desvíen de nuestro camino. Mantén el enfoque en tu acción y no en el resultado inmediato. Además, Aurelio también reflexionaba sobre la importancia de estar atentos a las oportunidades que surgen a nuestro alrededor. A menudo nos encontramos tan absortos en nuestra rutina diaria que pasamos por alto las puertas que se abren ante nosotros. La clave está en la observación y la disposición a actuar cuando se presenta la oportunidad. Esto implica cultivar una mentalidad abierta y adaptable, capaz de responder al cambio sin temor. A medida que avanzamos, es natural enfrentar obstáculos y desafíos. Marco Aurelio nos recuerda que los problemas son inevitables, pero la forma en que elegimos enfrentarlos define nuestro carácter. Si adoptas una actitud proactiva y resiliente, verás que cada desafío es una oportunidad para aprender y crecer. En lugar de evitar el conflicto o la dificultad, busca el aprendizaje en cada experiencia. Es crucial no dejar que el miedo al fracaso te detenga. Muchas veces, el temor a equivocarnos nos paraliza, pero recuerda que el fracaso no es el fin, sino una lección en el camino hacia el éxito. Marco Aurelio también decía que la verdadera sabiduría radica en entender que no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Toma acción, busca las oportunidades y mantén una actitud positiva ante los desafíos. La vida es un viaje lleno de posibilidades y cada paso que tomes te acercará un poco más a la vida que deseas. Mantén el control sobre tus acciones y deja que la filosofía estoica te guíe en tu camino hacia la realización personal. Lección 7. La gratitud como base de la resiliencia. La gratitud es una de las emociones más poderosas que podemos experimentar. Nos conecta con lo positivo de la vida, incluso en los momentos más difíciles. Imagina por un momento que estás enfrentando un desafío. Es fácil sentirse abrumado por la adversidad y olvidar lo que realmente importa. Sin embargo, al practicar la gratitud, puedes cambiar tu perspectiva y encontrar fuerza en medio de la tormenta. La gratitud no se trata solo de dar las gracias por lo que tenemos. Es una práctica que nos invita a mirar más allá de las dificultades. Cuando cultivamos un enfoque agradecido, comenzamos a reconocer las pequeñas cosas que a menudo damos por sentadas. Un amanecer hermoso, una sonrisa de un amigo o incluso el aroma del café por la mañana. Estos detalles, aunque simples, pueden ser fuentes de alegría y fortaleza. Al enfocarnos en lo que sí tenemos, en lugar de lo que nos falta, entrenamos nuestra mente para buscar lo positivo, lo que a su vez alimenta nuestra resiliencia. Un ejercicio efectivo es llevar un diario de gratitud.
Dedicar unos minutos cada día para escribir 3 cosas por las que estamos agradecidos puede cambiar radicalmente nuestra forma de ver el mundo. Al principio puede parecer un reto, especialmente en días difíciles, pero con el tiempo se convierte en una práctica poderosa que nos ayuda a reconectar con lo que realmente importa. Recuerda que no es necesario que las cosas sean grandiosas. Incluso las pequeñas victorias cuentan. Además, la gratitud tiene un impacto positivo en nuestras relaciones. Al expresar agradecimiento a las personas que nos rodean, fortalecemos esos lazos. No hay nada más gratificante que hacer sentir especial a alguien con un simple gracias. Esta acción crea un círculo virtuoso. Cuando tú agradeces, esa persona se siente bien y a su vez es más propensa a agradecerte de vuelta. Así, la gratitud se convierte en un puente que conecta corazones y fortalece relaciones. Otra dimensión importante de la gratitud es su papel en la salud mental. Diversos estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud tienden a ser más felices y menos propensas a la depresión. Cuando hacemos un esfuerzo consciente por agradecer, estamos moviendo nuestro enfoque de lo negativo hacia lo positivo, lo que reduce el estrés y mejora nuestro bienestar general. En situaciones de crisis, la gratitud puede ser una herramienta poderosa para mantener la calma. En lugar de permitir que el miedo o la ansiedad nos dominen, podemos detenernos un momento y reflexionar sobre lo que sí tenemos: el apoyo de amigos, el acceso a recursos o incluso la oportunidad de aprender de la experiencia. Esta reflexión nos ayuda a ver el desafío desde una nueva perspectiva y nos otorga el coraje para seguir adelante. No es algo que sucede de la noche a la mañana, sino un camino que se recorre día a día. Cada momento de agradecimiento nos acerca más a una vida plena y resiliente. La gratitud, como base de la resiliencia, nos ofrece una nueva forma de ver el mundo, llena de posibilidades y oportunidades. A medida que incorporamos esta práctica en nuestras vidas, descubrimos no solo la belleza de lo cotidiano, sino también la fuerza que reside en nosotros para enfrentar cualquier adversidad que se presente. Lección 8. Superar el miedo. Superar el miedo es un desafío que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Imagina a un niño que quiere aprender a andar en bicicleta. Al principio siente ese cosquilleo en el estómago, ese miedo a caerse. Sin embargo, ¿qué sucede si decide enfrentarlo? Epicteto, el filósofo estoico, nos enseñaba que el miedo es algo que debemos aceptar y gestionar, no evitar. El miedo a menudo nace de la incertidumbre. Al igual que el niño en su bicicleta, podemos estar paralizados por lo que podría suceder. Epicteto nos decía que no son las cosas en sí las que nos inquietan, sino nuestras opiniones sobre esas cosas. En lugar de dejar que el miedo nos detenga, podemos transformarlo en un motor que nos impulse hacia adelante. En lugar de pensar, ¿y si me caigo?, logríamos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? El primer consejo que nos ofrece Epicteto es el de la autoconciencia. Reconocer lo que sentimos es el primer paso para superarlo. ¿Por qué tengo miedo de hablar en público? Tal vez sea porque temo el juicio de los demás. Al identificar la raíz de nuestros miedos, comenzamos a desmantelar su poder. La comprensión es la clave para liberarnos de la tiranía del miedo. Luego, Epicteto nos invita a practicar la aceptación. La vida está llena de incertidumbres y tratar de controlar cada aspecto solo aumentará nuestra ansiedad. Si aceptamos que no podemos prever todos los resultados, nos liberamos de la carga de la perfección. La verdad es que el miedo nunca desaparecerá por completo, pero aprenderemos a coexistir con él. Es como un compañero de viaje que no siempre es bienvenido, pero que no podemos ignorar. La práctica también es esencial.
Epicteto nos instaba a actuar en lugar de paralizarnos. Si tienes miedo de una situación, lo mejor es dar pequeños pasos hacia ella. Si temes una presentación, comienza practicando frente a un espejo o con amigos de confianza. Cada intento reducirá la intensidad del miedo, convirtiéndolo en un aliado en lugar de un enemigo. Otro consejo importante es rodearnos de personas que nos apoyen. Epicteto creía en la importancia de la comunidad. Compartir nuestros miedos con amigos o familiares puede aliviar la carga. A veces solo necesitamos que alguien nos diga que está bien tener miedo y que no estamos solos en esta lucha. Por último, recordar que cada persona enfrenta sus propios miedos puede ayudarnos a tener una perspectiva más amplia. Aquello que nos asusta a nosotros también puede asustar a los demás. Compartir experiencias puede fomentar la empatía y el entendimiento y darnos el impulso necesario para seguir adelante. Como decía Epicteto, no te dejes arrastrar por el miedo, sino más bien usa el miedo como una herramienta para crecer. Con cada pequeño paso, vamos construyendo un camino hacia una vida más valiente y auténtica. Lección 9. Autodisciplina y reflexión. La autodisciplina es una de las lecciones más poderosas que podemos aprender y Séneca, con su sabiduría estoica, nos ofrece herramientas valiosas para cultivarla en nuestra vida diaria. La autodisciplina no es solo una cuestión de restricción, es la capacidad de actuar de acuerdo con nuestros valores y objetivos, incluso cuando las tentaciones y distracciones nos rodean. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en el ciclo de procrastinación o de decisiones impulsivas? Esto es algo que todos experimentamos, pero lo importante es cómo respondemos ante ello. Séneca decía que la autodisciplina es el camino hacia la libertad. La libertad no solo proviene de la ausencia de restricciones externas, sino de la capacidad de dominar nuestras propias acciones y pensamientos. Cuando establecemos metas claras y trabajamos hacia ellas de manera constante, encontramos una satisfacción que trasciende el placer momentáneo de ceder a impulsos. Aquí te dejo algunas estrategias que pueden ayudarte en este camino. Primero, la práctica de la reflexión. Dedicar tiempo a pensar en nuestras acciones y decisiones es crucial. Cada día, haz un pequeño ejercicio. Al final del día, pregúntate qué lograste, qué decisiones tomaste y cómo se alinearon con tus objetivos. Este simple acto de reflexión puede ayudarte a identificar patrones en tu comportamiento y a ajustar tus acciones en el futuro. Además, establece hábitos diarios que fortalezcan tu autodisciplina. Por ejemplo, si tienes el objetivo de leer más, establece un momento específico del día en el que te comprometas a leer, incluso si son solo 10 minutos. La clave está en la consistencia. Con el tiempo, estos pequeños hábitos se convierten en parte de tu rutina y te acercan a tus metas. Séneca también nos recordaba que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Tener claridad sobre tus objetivos es fundamental. ¿Qué es lo que realmente deseas lograr? Escribe tus metas y colócalas en un lugar visible. Esta simple acción te servirá de recordatorio constante y te motivará a mantener el rumbo. Y no olvides la importancia de ser amable contigo mismo en este proceso. La autodisciplina no implica ser duro o castigarte por los errores. Es un camino de crecimiento y aprendizaje. Si caes en viejos hábitos, no te desanimes. Reflexiona sobre lo que ocurrió, aprende de ello y vuelve a empezar. La verdadera autodisciplina se manifiesta en nuestra capacidad para levantarnos una y otra vez. Con la guía de Séneca y tu compromiso personal, puedes cultivar una vida de propósito y plenitud. Adelante, el camino de la autodisciplina y la reflexión te espera. Lección 10. Autoevaluación y mejora continua.
Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos invita a considerar cómo nos comportamos cada día y cómo podemos mejorar. Esta práctica no solo es fundamental para el crecimiento personal, sino que también nos ayuda a mantenernos alineados con nuestros valores y objetivos. Al hablar de autoevaluación, es importante entender que no se trata de una crítica destructiva, sino de una oportunidad para aprender y crecer. Imagínate terminando el día y preguntándote ¿cómo actué hoy? ¿Qué hice bien? ¿Y qué podría haber hecho de otra manera? Esta simple reflexión puede abrirte los ojos a patrones de comportamiento que quizás no habías notado. Marco Aurelio nos enseña que debemos ser honestos con nosotros mismos, pero también compasivos. No se trata de castigar nuestros errores, sino de aprender de ellos. La mejora continua es el siguiente paso después de la autoevaluación. Una vez que has identificado áreas en las que puedes mejorar, el reto es poner en práctica cambios que te acerquen a la persona que quieres ser. Esto puede ser tan simple como establecer metas pequeñas y alcanzables. Si deseas ser más organizado, empieza por dedicar 10 minutos al final del día para planificar el siguiente. Marco Aurelio creía firmemente en el valor de la autodisciplina y la constancia. No se trata de hacer grandes cambios de la noche a la mañana, sino de hacer pequeñas mejoras día tras día. Es esencial también recordar que la autoevaluación no es un proceso aislado. La retroalimentación de los demás puede ser invaluable. A veces, estamos tan inmersos en nuestra perspectiva que perdemos de vista lo que otros ven. Pregunta a tus amigos o colegas cómo te perciben y qué áreas creen que podrías mejorar. Esto no solo enriquecerá tu proceso de autoevaluación, sino que también fomentará relaciones más abiertas y honestas. A medida que te embarcas en este camino de autoevaluación y mejora continua, no te olvides de celebrar tus éxitos, por pequeños que sean. Marco Aurelio enfatizaba la importancia de reconocer los logros como parte de nuestra práctica diaria. La vida es un viaje y cada paso que tomas hacia la mejora es un motivo de celebración. Esto te motivará a seguir avanzando y te recordará que cada esfuerzo cuenta. Recuerda que la autoevaluación es un viaje constante. No se trata de llegar a un destino final, sino de abrazar el proceso de crecimiento y autoconocimiento. Si te enfrentas a retrocesos, no te desanimes. Cada tropiezo es una oportunidad para aprender y ajustarte. Marco Aurelio, en su sabiduría, nos instaba a ver los desafíos como parte de la vida y no como obstáculos insuperables. Puede ser a través de la meditación, la escritura o simplemente un momento de tranquilidad al final del día. Permítete este tiempo para conectarte contigo mismo y evaluar tu progreso. La autoevaluación y la mejora continua no solo enriquecen tu vida personal, sino que también te preparan para enfrentar los retos que la vida te presente con mayor confianza y resiliencia. Lección 11. Resiliencia en la adversidad. La resiliencia en la adversidad es una de las lecciones más profundas que podemos aprender, y Séneca nos ofrece una perspectiva poderosa sobre este tema. En la vida, enfrentar desafíos es inevitable. Sin embargo, lo que realmente importa es cómo respondemos a esos momentos difíciles. La resiliencia no significa simplemente resistir, sino aprender a adaptarse, crecer y, sobre todo, encontrar significado en la adversidad. Séneca decía, la dificultad que enfrentas puede ser un escalón hacia tu crecimiento. Cada obstáculo que se presenta en nuestro camino es una oportunidad disfrazada, un momento para desarrollar esa fortaleza interior que todos llevamos dentro. Imagina que estás en medio de una tormenta. El viento puede ser feroz, pero es en esa tempestad donde se forja tu carácter. Pregúntate, ¿cómo puedo utilizar esta experiencia para aprender algo valioso sobre mí mismo?
Un consejo fundamental de Séneca es la práctica de la visualización negativa. Esto puede sonar extraño, pero imagina los peores escenarios posibles. Al anticipar lo malo, no solo nos preparamos mentalmente para enfrentar las dificultades, sino que también aprendemos a apreciar lo que tenemos en el presente. Esta técnica no busca generar ansiedad, sino cultivar la gratitud y la aceptación. Al enfrentar la adversidad con esta mentalidad, estamos mejor equipados para manejar los desafíos que la vida nos presenta. Además, rodearte de personas que te inspiren puede ser un gran impulso para tu resiliencia. La comunidad es un pilar fundamental en momentos de crisis. Busca a esos amigos o familiares que te levanten el ánimo y te motiven a seguir adelante. Recuerda que no estás solo en tu lucha. Hablar sobre tus experiencias puede liberar una carga emocional y ofrecerte nuevas perspectivas. Séneca también nos enseña que la adversidad es en esencia una maestra. Cuando enfrentamos momentos difíciles, tenemos la oportunidad de conocernos mejor. Pregúntate, ¿qué habilidades ocultas puedo descubrir en mí mismo? La adversidad puede revelar talentos y fortalezas que ni siquiera sabías que tenías. Así que, en lugar de ver el sufrimiento como un enemigo, míralo como un aliado en tu proceso de autoconocimiento. La práctica de la gratitud también juega un papel crucial en la resiliencia. Agradecer lo que tienes, incluso en tiempos difíciles, puede cambiar tu perspectiva. Es fácil sentir que todo está en contra nuestra cuando enfrentamos desafíos, pero siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos. Escribir un diario de gratitud, aunque sea con una o dos cosas diarias, puede hacer maravillas en tu estado mental. Y no olvides que la resiliencia no es un destino, sino un viaje. Cada experiencia, cada desafío, es una oportunidad para crecer y aprender. Así que, cuando la vida te presente obstáculos, recuerda las palabras de Séneca y busca en cada adversidad la oportunidad de forjar tu fortaleza interna. La vida está llena de lecciones y a veces son las más duras las que nos llevan a los mayores descubrimientos sobre nosotros mismos. Mantén la mente abierta y el corazón fuerte, porque la resiliencia en la adversidad es lo que realmente nos define. Lección 12. Aceptación del cambio. Aceptar el cambio es uno de los mayores desafíos que enfrentamos en la vida. La vida, como bien sabemos, es un constante vaivén. Un día estamos en la cima del mundo y al siguiente podemos encontrarnos en un lugar completamente diferente. La clave está en cómo respondemos a esas transformaciones. Imagina que el cambio es como una ola en el mar. Puedes luchar contra ella y agotarte, o aprender a surfearla, disfrutando del viaje. La aceptación del cambio comienza con la comprensión de que el cambio es una parte natural de la vida. No hay forma de evitarlo, así que, ¿por qué no abrazarlo? Muchas veces resistimos la idea de que las cosas pueden ser diferentes porque tememos lo desconocido. Sin embargo, es importante recordar que cada cambio trae consigo nuevas oportunidades. Por ejemplo, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Cada vez que experimentamos un cambio, nos enfrentamos a la posibilidad de crecer, aprender y transformarnos. Un aspecto fundamental para aceptar el cambio es desarrollar una mentalidad abierta. La curiosidad es una herramienta poderosa que nos permite explorar lo desconocido con entusiasmo. Cuando algo inesperado ocurre, en lugar de sentirnos frustrados o asustados, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? O, ¿qué nuevas oportunidades pueden surgir a partir de esta situación? Esta forma de pensar nos ayuda a ver el cambio como una aventura en lugar de una amenaza. Además, es vital recordar que no estamos solos en este proceso.
Todos enfrentamos cambios a lo largo de nuestra vida. Compartir nuestras experiencias con amigos o familiares puede ser liberador. A menudo, escuchando a los demás, descubrimos que no somos los únicos que luchamos con el cambio. Las historias de otros pueden inspirarnos y brindarnos consuelo, recordándonos que las transiciones son una parte compartida de la experiencia humana. La resiliencia juega un papel crucial en la aceptación del cambio. A medida que aprendemos a adaptarnos a las nuevas circunstancias, comenzamos a fortalecer nuestra capacidad para enfrentar futuras adversidades. Cada vez que aceptamos un cambio y lo enfrentamos, estamos construyendo nuestra confianza y preparación para lo que vendrá. Es un ciclo continuo de aprendizaje y crecimiento. También es importante darnos permiso para sentir. Aceptar el cambio no significa que debamos estar alegres todo el tiempo. Es completamente normal sentir tristeza, frustración o incluso miedo ante lo desconocido. Reconocer estas emociones es un paso necesario hacia la aceptación. No hay nada de malo en sentir lo que sentimos. Lo clave es no quedarnos atrapados en esas emociones. En su lugar, debemos permitirnos procesarlas y poco a poco dejarlas ir. Al enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que hemos perdido, comenzamos a ver el cambio desde una perspectiva más positiva. Puede que la situación actual no sea la que deseábamos, pero siempre hay algo por lo que estar agradecido, ya sea el apoyo de seres queridos, lecciones aprendidas o nuevas oportunidades que se presentan. Aceptar el cambio no es un destino, sino un proceso continuo. A medida que nos volvemos más cómodos con la incertidumbre, descubrimos que la vida es un viaje lleno de sorpresas. Con cada cambio, tenemos la oportunidad de reinventarnos, de adaptarnos y de crecer de maneras que nunca imaginamos. La vida está en constante movimiento y al aprender a navegar por esos cambios, podemos encontrar una mayor paz y felicidad en nuestro día a día. Lección 13. La importancia de la honestidad contigo mismo. La honestidad contigo mismo es como tener un faro en medio de una tormenta. Imagina que estás navegando por un mar lleno de dudas y miedos. Si no eres sincero contigo mismo, te perderás en las olas de la incertidumbre. Muchas veces queremos convencernos de que todo está bien, aunque por dentro estemos lidiando con un caos. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la verdadera fortaleza comienza en el momento en que decides mirar hacia adentro y ser honesto? Recuerdo una vez que un amigo mío, llamémoslo Carlos, se encontraba en un trabajo que lo hacía miserable. Todos los días se levantaba con un nudo en el estómago, arrastrándose hacia la oficina. Sin embargo, cuando le preguntabas cómo estaba, siempre respondía con un «todo bien». La verdad era que se sentía atrapado, pero no quería admitirlo ni a sí mismo. Su falta de honestidad lo llevó a un desgaste emocional impresionante. Fue solo cuando se atrevió a mirar su situación con claridad y a aceptar que necesitaba un cambio, que pudo empezar a buscar nuevas oportunidades. La honestidad no solo nos libera, sino que también nos empodera. Nos permite reconocer nuestras fortalezas y debilidades. ¿Quién no ha tenido ese momento en el que, después de mucho tiempo, se da cuenta de que está evitando una verdad evidente? A veces somos nuestros peores críticos, pero la autocrítica constructiva es diferente. Es un acto de amor hacia uno mismo. Imagínate poder decirte, está bien, no soy perfecto, y eso está bien. Este tipo de diálogo interno es clave para el crecimiento personal. La honestidad también se refleja en cómo nos relacionamos con los demás. Cuando somos sinceros con nosotros mismos, es más fácil serlo con los demás. Esto crea relaciones más auténticas, basadas en la confianza. No necesitas llevar una máscara ni pretender ser alguien que no eres. Cada vez que te permites ser real, estás dando un paso hacia la conexión genuina. En el estoicismo,
Esta idea de ser honesto contigo mismo está muy arraigada. Epicteto decía que no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Entonces, si no eres honesto contigo mismo sobre lo que sientes o piensas, ¿cómo podrás reaccionar de manera adecuada ante las circunstancias que la vida te presenta? Te animo a que, en tu día a día, practiques esta honestidad contigo mismo. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿O qué es lo que siento en este momento? No tengas miedo de explorar esas respuestas, porque en esa exploración encontrarás la clave para vivir una vida más plena y auténtica. La honestidad es el primer paso para ser quien realmente eres y para construir un futuro en el que puedas navegar con confianza, sin importar cuán tormentoso sea el mar. Lección 14. Control emocional en las decisiones. Las emociones son una parte natural de nuestra experiencia, pero a menudo pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a decisiones impulsivas. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras emociones trabajen a nuestro favor en lugar de en nuestra contra? Primero, es importante reconocer que las emociones son inevitables. Todos enfrentamos momentos de alegría, tristeza, enojo y ansiedad. Lo que realmente importa es cómo respondemos a esas emociones. Un buen punto de partida es la autoconciencia, entender lo que sentimos y por qué. Tómate un momento para reflexionar sobre tus emociones. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? ¿Por qué te sientes así en este momento? Esta introspección no solo te ayuda a identificar lo que sientes, sino también a comprender la raíz de esos sentimientos. Una técnica útil es la pausa. Cuando te enfrentas a una decisión importante, en lugar de actuar de inmediato, tómate un tiempo para respirar y reflexionar. Esa pausa te permitirá calmar tus emociones y ganar perspectiva. Imagina que estás a punto de tomar una decisión impulsiva tras un momento de enojo. Si te detienes y te tomas un tiempo, es probable que puedas ver la situación desde un ángulo diferente. Muchas veces, las decisiones que tomamos en un estado emocional intenso no son las mejores. Por eso, permitirte un momento de reflexión puede marcar la diferencia. Además, una práctica que ha demostrado ser efectiva es escribir tus pensamientos y sentimientos. Llevar un diario emocional te ayuda a procesar lo que sientes y al mismo tiempo te permite visualizar tus emociones de una manera más objetiva. Cuando plasmas tus pensamientos en papel, puedes ver patrones y tendencias en tus decisiones. Quizás te des cuenta de que tiendes a tomar decisiones apresuradas cuando estás estresado. Esta toma de conciencia te brinda la oportunidad de cambiar tu enfoque. También es crucial desarrollar una mentalidad de crecimiento. En lugar de ver los errores como fracasos, míralos como oportunidades de aprendizaje. Cuando entiendes que cada decisión es una lección en el camino, te vuelves más resiliente y abierto a nuevas experiencias. Esta mentalidad te permitirá afrontar las decisiones futuras con una mayor claridad y confianza. Otro aspecto importante del control emocional es la empatía. Al tomar decisiones que afectan a otras personas, es esencial considerar sus sentimientos y perspectivas. Esto no solo te ayudará a tomar decisiones más equilibradas, sino que también fortalecerá tus relaciones interpersonales. La empatía te permite conectar con los demás y ver más allá de tu propia experiencia. A veces, las decisiones más difíciles se toman cuando consideramos cómo nuestras acciones impactan a quienes nos rodean. Al enfocarte en lo positivo de tu vida, puedes cambiar tu perspectiva emocional y tomar decisiones desde un lugar de abundancia en lugar de escasez. Pregúntate, ¿qué estoy agradecido en este momento? Esta simple pregunta puede ser un recordatorio de que, incluso en tiempos difíciles, hay aspectos de tu vida que son valiosos y dignos de celebración. El control emocional en la toma de decisiones no es algo que se logra de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia
y sobre todo, compromiso contigo mismo. A medida que te vuelvas más consciente de tus emociones y aprendas a manejarlas, verás cómo esto transforma no solo tus decisiones, sino también la calidad de tu vida. La vida está llena de elecciones, y al aprender a navegar por tus emociones, puedes tomar decisiones que reflejen verdaderamente quién eres y lo que valoras. Lección 15. Construyendo límites saludables. Muchas veces nos encontramos en situaciones en las que sentimos que los demás invaden nuestro espacio personal o nos presionan a hacer cosas que no deseamos. Aquí es donde entran los consejos de Epicteto, quien enfatizaba la importancia de mantener nuestra paz interior y ser conscientes de nuestras necesidades. Primero, es crucial entender que establecer límites no significa ser egoístas, es un acto de autoconservación. Epicteto enseñaba que debemos enfocarnos en lo que está bajo nuestro control. En este caso, tus pensamientos, emociones y decisiones son tuyos. Si alguien te pide que hagas algo que te incomoda, recuerda que tienes el poder de decir no. Este simple acto puede ser liberador y te permitirá priorizar tu bienestar. Uno de los consejos más valiosos de Epicteto es la práctica de la reflexión. Tómate un momento para evaluar tus relaciones y situaciones. ¿Qué te hace sentir incómodo o agobiado? Es fundamental identificar esas áreas donde necesitas establecer límites. A veces nos dejamos llevar por la inercia de las situaciones, olvidando que tenemos la capacidad de marcar el ritmo de nuestras vidas. Reflexionar sobre esto te ayudará a ser más consciente de lo que realmente necesitas. Cuando finalmente decidas establecer un límite, hazlo de manera clara y respetuosa. Epicteto nos enseñaba que la comunicación es clave. Explica tus razones sin sentirte culpable. Por ejemplo, si un amigo constantemente te interrumpe, podrías decir: me gustaría que pudiéramos tener conversaciones más equilibradas. Al expresar tus necesidades, no solo proteges tu espacio, sino que también enseñas a los demás cómo interactuar contigo. La consistencia es otra herramienta poderosa. Epicteto abogaba por la práctica constante. Una vez que estableces un límite, es importante mantenerlo. Si te desvías, puedes confundir a los demás sobre tus necesidades. Recuerda que construir límites saludables es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. No te desanimes si al principio te resulta difícil. Cada intento es un paso hacia una vida más equilibrada. Además, rodearte de personas que respeten tus límites es esencial. Epicteto enfatizaba la importancia de la comunidad. Aléjate de aquellas personas que no valoran tu espacio personal. Busca a aquellas que te apoyan y entienden la importancia de la salud emocional. Tener un círculo de apoyo puede hacer que te sientas más seguro al establecer y mantener tus límites. La vida está en constante cambio y es posible que tus necesidades evolucionen con el tiempo. Epicteto nos recordaba que el crecimiento personal es un viaje. Mantente abierto a la autoevaluación continua y ajusta tus límites según sea necesario. Esto te permitirá adaptarte a nuevas situaciones y seguir cuidando de tu bienestar emocional. Al aplicar estos consejos en tu vida, estarás en camino de construir relaciones más sanas y significativas, protegiendo tu paz interior y fortaleciendo tu sentido de autonomía. Con cada límite que establezcas, estarás reafirmando tu valor y aprendiendo a priorizar lo que realmente importa para ti. Lección 16. Acción versus inacción. La acción y la inacción son dos caras de la misma moneda en el viaje de la vida. Y Epicteto nos recuerda que el verdadero poder radica en cómo elegimos responder a las circunstancias que enfrentamos. Cada día,
Nos encontramos ante decisiones que requieren nuestra atención y a menudo nos vemos atrapados en la parálisis de la indecisión. Esta lucha es común, pero la filosofía estoica nos ofrece herramientas para superar la inercia y tomar las riendas de nuestras vidas. Imagina que estás en una encrucijada rodeado de múltiples caminos. La inacción puede parecer cómoda. Tal vez piensas, ¿qué pasa si elijo el camino equivocado? Sin embargo, quedarte parado solo perpetúa la incertidumbre. Epicteto nos anima a actuar, no solo por el resultado, sino por el valor de la experiencia misma. La acción, incluso cuando conlleva riesgos, es donde encontramos oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Tomar decisiones requiere valentía. La sociedad a menudo nos presiona a ser perfectos, a tener todas las respuestas antes de dar un paso. Pero aquí está la verdad. No existe un camino seguro. Cada acción conlleva la posibilidad de error, y eso es parte del proceso. La filosofía estoica nos enseña que no podemos controlar todo lo que sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos. La inacción, por otro lado, nos roba esa capacidad de respuesta. Nos deja a merced de las circunstancias, sin poder moldear nuestro destino. A veces, la inacción puede surgir del miedo, miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a lo desconocido. Pero, ¿qué pasa si en lugar de temer el fracaso, lo vemos como una oportunidad para aprender? Cada vez que actúas, aunque el resultado no sea el esperado, te acercas a la sabiduría. Es en la acción donde cultivamos la resiliencia y la determinación. La vida no se trata de evitar los errores, sino de aprender a levantarnos y seguir adelante. Además, cada pequeño paso cuenta. No tienes que hacer un gran movimiento para que tu vida cambie. A veces se trata de tomar decisiones cotidianas. ¿Vas a hacer ejercicio hoy? ¿Vas a aprender algo nuevo? Cada elección que haces es una acción que te impulsa hacia adelante, y en ese avance, poco a poco, empiezas a notar cambios significativos. Epicteto también nos enseña que debemos ser selectivos con nuestras acciones. No todas las decisiones requieren una respuesta inmediata. La sabiduría estoica radica en discernir cuándo actuar y cuándo reflexionar. La inacción también puede ser útil en momentos de confusión, permitiendo que las emociones se asienten antes de actuar. Sin embargo, no podemos permitir que la reflexión se convierta en una excusa para permanecer inactivos. La clave está en encontrar un equilibrio. La acción y la inacción deben coexistir, pero debemos ser proactivos en la búsqueda de lo que queremos. La próxima vez que te enfrentes a una decisión, recuerda que la acción es la herramienta que te permitirá crear la vida que deseas. Con cada paso que das, construyes tu camino y te alejas de la inacción que podría haberte mantenido estancado. Así que adelante, es hora de moverse y hacer que las cosas sucedan. Lección 17. Autosuficiencia y propósito. La autosuficiencia es una de las lecciones más valiosas que nos legó Marco Aurelio. En un mundo lleno de distracciones y dependencias, ser autosuficiente significa aprender a encontrar en nosotros mismos la fuerza y los recursos necesarios para afrontar los desafíos de la vida. Marco, con su mirada estoica, nos invita a reflexionar sobre el verdadero propósito de nuestra existencia y cómo podemos cultivarlo desde dentro. La autosuficiencia no implica ser un solitario que no necesita de los demás. Más bien, se trata de desarrollar la capacidad de sostenernos emocional y mentalmente. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación complicada y te has dado cuenta de que, al final del día, la única persona que realmente puede cambiar tu situación eres tú mismo? Este es el núcleo de la autosuficiencia. Entender que tenemos la capacidad de tomar decisiones y actuar según nuestros principios. Una forma de trabajar en tu autosuficiencia es cultivar la autodisciplina. Marco Aurelio
Enfatizaba la importancia de dominar nuestros deseos y emociones. Cuando aprendemos a controlar nuestras reacciones y a no dejarnos llevar por impulsos momentáneos, empezamos a encontrar un sentido de libertad. Este tipo de libertad no se trata de la ausencia de restricciones externas, sino de la capacidad de actuar de acuerdo con nuestra propia razón y juicio. El propósito es otro aspecto fundamental de la autosuficiencia. ¿Cuál es la razón por la que te levantas cada mañana? Tener un propósito claro proporciona dirección y significado a nuestras acciones. Marco nos anima a preguntarnos qué es lo que realmente valoramos y qué legado queremos dejar. Cuando alineamos nuestras acciones con nuestros valores, nos sentimos más realizados y motivados. A menudo nos dejamos llevar por las expectativas de los demás o por lo que la sociedad considera éxito. Pero, al igual que Marco Aurelio, debemos recordar que la verdadera satisfacción proviene de ser fiel a uno mismo. Piensa en tus pasiones y en lo que te mueve. ¿Estás dedicando tiempo a esas cosas que realmente importan para ti? La autosuficiencia se nutre de la autenticidad y de seguir un camino que resuene con nuestro ser interior. Además, es esencial recordar que la autosuficiencia también implica ser flexible y adaptarse a las circunstancias. La vida está llena de altibajos y la forma en que respondemos a esos cambios es crucial. En lugar de ver la adversidad como un obstáculo, debemos considerarla como una oportunidad para aprender y crecer. Marco Aurelio nos enseñó que el camino hacia la sabiduría y la fortaleza se construye a través de las experiencias, tanto buenas como malas. También, rodearse de personas que inspiran y motivan puede enriquecer nuestra autosuficiencia. Aunque la autosuficiencia se trata de encontrar fuerza en uno mismo, tener una red de apoyo es invaluable. Es importante elegir cuidadosamente a las personas que nos rodean, ya que su energía y actitudes pueden influir en nuestro propio propósito y bienestar. Busca conexiones que te impulsen a ser mejor, que te ayuden a crecer y que te desafíen a seguir tu camino. En este viaje de autosuficiencia y propósito, la reflexión y la autoevaluación son aliadas poderosas. Al final del día, toma un momento para reflexionar sobre tus acciones y decisiones. Pregúntate si estás alineado con tu propósito y si estás cultivando la autosuficiencia en tu vida. La sabiduría estoica nos recuerda que el cambio comienza desde adentro y cada pequeño paso cuenta. Al final, recuerda que la autosuficiencia no es un destino, sino un camino que se recorre día a día, una construcción constante hacia la vida que realmente deseas vivir. Lección 18. Pequeños gestos, gran impacto. Séneca nos recordaba que la grandeza no siempre se encuentra en las grandes acciones, sino en los pequeños detalles que a menudo pasamos por alto. En un mundo que a menudo valora lo espectacular, es fácil olvidar la importancia de lo simple. Un gesto amable, una palabra de aliento o incluso una sonrisa pueden cambiar el día de alguien, y tal vez incluso su vida. Séneca decía: no es lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos lo que importa. Esto es fundamental para entender que cada uno de nosotros tiene el poder de generar un cambio significativo a través de nuestras acciones cotidianas. Piensa en el impacto que puedes tener al dedicar un momento a ayudar a alguien que lo necesita, o simplemente a escuchar a un amigo que está pasando por un mal momento. Estos pequeños actos pueden ser el rayo de luz que ilumina el día de alguien y, de paso, también el tuyo. La clave está en la intención. Hacer un gesto amable sin esperar nada a cambio es una forma de cultivar una mentalidad generosa. Puedes empezar por algo tan sencillo como enviar un mensaje a un amigo para saber cómo está o agradecer a alguien que te ha ayudado en el pasado. Séneca también enfatizaba la importancia de la gratitud.
Cuando reconocemos y apreciamos los esfuerzos de los demás, no solo fortalecemos nuestras relaciones, sino que también creamos un ambiente de apoyo y colaboración. Además, es fundamental recordar que cada pequeño gesto se suma. Imagínate que cada acción positiva que realizas es como una gota de agua en un océano. Aunque individualmente puedan parecer insignificantes, juntas crean olas de cambio. Piensa en el efecto dominó que puede tener un gesto amable. Al hacer que alguien se sienta bien, es probable que esa persona, a su vez, haga algo bueno por otro. Así es como se genera una cadena de bondad que puede transformar comunidades enteras. No subestimes el poder de la empatía. En momentos de crisis, un simple gesto de comprensión puede marcar la diferencia. Un abrazo, una palabra de aliento o incluso un gesto de solidaridad pueden aliviar el peso que alguien lleva. Recuerda las palabras de Séneca. La verdadera felicidad es disfrutar el presente sin dependencia ansiosa del futuro. Este enfoque en el aquí y el ahora nos permite apreciar las pequeñas cosas y actuar de manera significativa en el momento presente. La autenticidad es otra pieza clave en este rompecabezas. Cuando nuestros gestos son genuinos y provienen de un lugar sincero, su impacto se multiplica. No se trata de hacer buenas acciones para ser reconocidos, sino de actuar desde el corazón. Cada vez que demuestras bondad, refuerzas tu conexión con los demás y contigo mismo. Además, la práctica de la reflexión es esencial para reconocer el impacto de nuestros pequeños gestos. Al final de cada día, tómate un momento para pensar en las interacciones que tuviste. ¿Hubo algún gesto que hiciste o que recibiste que realmente resonó contigo? Esta práctica no solo fomenta la gratitud, sino que también te permite ser más consciente de cómo puedes seguir contribuyendo positivamente en tu entorno. Con la sabiduría de Séneca como guía, recuerda que cada acción cuenta y que, al final, son esos pequeños momentos los que construyen un mundo más amable y solidario. Lección 19. La confianza en uno mismo como camino, no como destino. La confianza en uno mismo es un tema que muchas veces se presenta como un destino final, como si, al alcanzar cierto nivel de seguridad, ya no tuviéramos que esforzarnos más. Pero, en realidad, es un viaje constante, lleno de altibajos, donde cada paso cuenta y cada caída también. Imagina que estás subiendo una montaña. No es solo llegar a la cima lo que importa, sino todo lo que aprendes y experimentas en el camino. Recuerdo cuando empecé a hacer videos para mi canal. La primera vez que encendí la cámara, sentí que 1000 mariposas revoloteaban en mi estómago. Era como si mi voz se volviera un susurro. Cada palabra parecía un reto, pero ¿sabes qué? La única forma de ir superando esos nervios era hacerlo una y otra vez. Con cada grabación, con cada edición, la confianza se iba construyendo poco a poco. No fue un evento de un solo día. Fue el resultado de enfrentarme a mis miedos repetidamente. La confianza en uno mismo se desarrolla a través de la práctica y la experiencia. Es como aprender a montar en bicicleta. Al principio, te tambaleas y temes caer, pero una vez que te atreves a pedalear y mantener el equilibrio, te das cuenta de que puedes hacerlo. Y claro, caer es parte del proceso. Cada golpe y raspón te enseña algo valioso. La clave está en levantarte, sacudirte el polvo y seguir pedaleando. Es así como realmente te empoderas. Además, es importante rodearse de personas que te apoyen en este camino. A veces, cuando la autoconfianza flaquea, tener a alguien que te aliente puede marcar la diferencia. Mi amiga Laura, por ejemplo, siempre estaba ahí para recordarme mis logros, incluso cuando yo los minimizaba. Recuerda, cada pequeño paso cuenta, me decía, y tenía razón. A menudo somos nuestros peores críticos, pero si aprendemos a celebrar cada logro, por pequeño que sea,
la confianza se fortalece. La autoconfianza también tiene mucho que ver con la mentalidad. Adoptar una mentalidad de crecimiento, donde ves cada reto como una oportunidad para aprender, puede transformar la forma en que te enfrentas a la vida. En lugar de pensar, no puedo hacer esto, puedes preguntarte, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Esta simple modificación en tu enfoque puede abrirte puertas que nunca imaginaste. Piensa en la autoconfianza como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Así que no te desanimes si sientes que hoy no tienes toda la confianza que desearías. El camino es largo y cada paso que das, cada esfuerzo que haces, te acerca un poco más a esa versión de ti mismo que anhelas ser. No se trata de llegar a un destino, sino de disfrutar del viaje y aprender a confiar en ti mismo en cada etapa del camino. Recuerda que cada desafío es una oportunidad y con cada pequeño triunfo, tu confianza se construye más sólida, lista para enfrentar lo que venga. Lección 20. Cultivar la gratitud diaria. La gratitud diaria es como un superpoder que todos podemos tener. Imagínate que cada mañana al despertarte puedes encontrar un pequeño tesoro. Ese tesoro es todo lo bueno que te rodea. Tu familia, tus amigos, un día soleado o incluso tu comida favorita. El estoicismo, que es una filosofía antigua, nos enseña que reconocer lo que tenemos en lugar de enfocarnos en lo que nos falta, nos hace más felices. Por ejemplo, piensa en un niño que tiene un juguete nuevo. Si solo se concentra en que quiere el último modelo de su videojuego, probablemente no disfrutará de su juguete actual. Pero si cada día recuerda jugar con su juguete y lo valora, será más feliz. Esto es lo que los estoicos nos dicen. Practicar la gratitud nos ayuda a ver lo valioso que ya tenemos. Los estudios científicos también respaldan esta idea. Investigaciones han demostrado que las personas que practican la gratitud regularmente son más optimistas y tienen menos problemas de salud mental. Una investigación de la Universidad de California encontró que escribir 5 cosas por las que estás agradecido cada día puede hacerte sentir más feliz y menos estresado. Así que imagina si cada noche antes de dormir escribes en un cuaderno lo que más apreciaste durante el día. Podría ser algo tan simple como haber jugado con un amigo o haber visto una película divertida. Con el tiempo, empezarás a notar que tus días se vuelven más luminosos y tus problemas parecen más pequeños. Otra lección del estoicismo es que las cosas malas también pueden enseñarnos. Si un día te sientes triste porque perdiste un juguete, en lugar de lamentarte, piensa en lo que aprendiste de esa experiencia. Quizás aprendiste a cuidar mejor tus cosas o a ser más agradecido por lo que tienes. Así, hasta las situaciones difíciles pueden convertirse en oportunidades para crecer. La práctica de la gratitud no solo se trata de sentirse bien, también puede ayudarnos a ser más amables con los demás. Cuando apreciamos lo que tenemos, es más fácil compartirlo. Por ejemplo, si tienes una galleta deliciosa y decides compartirla con un amigo, no solo haces feliz a esa persona, sino que también te sientes bien contigo mismo. La gratitud es contagiosa y al compartirla, creamos un ambiente más positivo a nuestro alrededor. Entonces, al final del día recuerda, la gratitud diaria es como un pequeño faro que ilumina incluso los días más oscuros. Te ayuda a enfocarte en lo que tienes y no en lo que te falta. Y con el tiempo, se convierte en un hábito que transforma tu vida. ¡Felicidades! Has llegado hasta aquí y eso es un gran logro. Al llegar al final de este viaje a través de las 20 lecciones transformadoras, quiero recordarte lo fundamental que es concentrarte en ti mismo. La vida es un constante flujo de cambios y al centrarte en tu crecimiento personal podrás experimentar transformaciones significativas.
Cada lección es una invitación a reflexionar, a aprender y, sobre todo, a aplicar esos aprendizajes en tu día a día. Recuerda que el cambio comienza desde adentro. Cuando te enfocas en ti mismo, en tus emociones y en tus decisiones, abres la puerta a un mundo de posibilidades. Así que, ¿qué estás esperando para dar ese primer paso hacia tu transformación? Si te ha gustado este video, no olvides darle un like. Tu apoyo es invaluable y nos ayuda a seguir creando contenido que inspire y motive a más personas. También suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que tenemos preparado para ti. Y para seguir profundizando en tu desarrollo personal, te invito a ver estos 2 videos. Haz clic y continúa tu viaje de transformación. Te espero en los próximos videos.